Entonces, antes que nada, y inclusive antes de presentarme, quiero hacer un reconocimiento a vos que no tirás la toalla, porque en este momento está prohibido rendirse, ¿verdad? Tenés que salir adelante. Este es un tiempo en el cual es una prueba grande para todos, pero sobre todo es una oportunidad para demostrar de qué estás hecho, ¿verdad? Entonces nuestro aliento y contarte que vamos a dimensionar estos 20, 25 minutos y a lo mejor hasta 30 con las preguntas. Sobre todo contarte cómo está el empleo, cómo está la competencia. Vamos a definir también un montón de recomendaciones. Hoy el 99% de las entrevistas se hacen a través de estos medios que hoy estamos usando para llegar a vos. Pero lo más importante es contarte, ¿verdad? De que hay sectores que están en alerta y por lo tanto no tenés que golpear las puertas, ¿verdad? O sea, hoy hay sectores que durante pandemia no van a generar empleo prácticamente y que hay una competencia laboral alta. Tal vez vos estés en estos sectores. Es importante que vos sepas eso de tal manera que busques una segunda o una tercera preferencia laboral o como le llamamos en el ambiente de empleo, un empleo paralelo. Entonces, antes que contarte, yo soy padre de tres criaturas, ¿verdad? Tengo tres niñas. Eh, Siempre estuve en el sector privado y digamos que una cuestión que me tocó personalmente me animó a mirar el sector público, ¿verdad? O una abuela de mi señora, ¿verdad? Entró en IPS y sentimos en carne propia lo que son los servicios públicos. O sea, esta señora ya muy 92 añitos, ¿verdad? Flaquita y ver cómo le clavan para sacarle la sangre, no encontrarle la vena, después te dan una especie de tubo de ensayo y te dicen lleva a planta baja, pero tener cuidado que si tardas mucho, vamos a tener que volver a clavarle, ¿verdad? Y vos te bajás con el Jesús en la boca, llegas a una fila larga, tenés que pedir por favor que te dejen pasar porque vos necesitas entregar antes de que pase mucho tiempo. Entonces todo eso, esa situación, ¿verdad? Donde vimos nosotros de que de verdad faltaba mejor gente, ¿verdad? Falta gente que se preocupe de verdad por las personas. Y eso nos obligó a, yo estaba en ese momento en una universidad también del sector privado, haciendo la maestría en gestión de capital humano y desarrollo organizacional y me mudé, ¿verdad? Me fui a otra universidad, también privada, donde hice una maestría en gobierno y gerencia pública, donde salí medalla de oro. Específicamente eso hizo de que me metiera, siempre estuve relacionado con el tema de recursos humanos, ¿verdad? El tercer empleo de mi vida fue en una consultora de recursos humanos que en ese momento se llamaba Persona a Persona, ¿verdad? Y me formó bastante, pero sobre todo lo que nosotros en todo momento intentamos es ser personas buenas en el camino de la gente para ayudarla a conseguir eso que se merecen, que es el tener un empleo. El, el mapa laboral hoy del Paraguay está golpeado, pero no solamente está golpeado, sino está sufriendo una transformación de 180 grados. Para que vos entres conmigo en esta zambullida del mercado laboral, quiero que analicemos juntos algunas situaciones. Antes de la cuarentena teníamos aproximadamente 2.000 personas que hacían el home office. O sea, estaban trabajando desde la casa a través de redes sociales, a través del acceso a la tecnología. Hoy en cuarentena esos números se multiplicaron y crecieron geométricamente. Estamos hablando de 250.000 personas que en algún momento han tenido que hacer el home office. O sea, imagínate, de 2.000 pasamos a 250.000. Esta situación que tiene que ver con la economía también tuvo su impacto fuerte en el empleo. El 2019 no fue un buen año, vos lo sabés, yo lo sé, ¿verdad? Si bien tuvimos algo de oxígeno al final del año, el 2020 esperábamos el famoso rebote, que ahora lo esperamos en el 2021. Nuestra tasa de desempleo a diciembre del 2019, una tasa de desempleo del 5,7, 207.000 personas golpeando puertas y buscando empleo sin respuesta. Ahora tenemos también la encuesta continua trimestral, ¿verdad? Que lo lanza la Dirección General de Estadística de Encuestas y Censo,
que nos menciona, en realidad un análisis de enero, febrero, marzo, y hay que acordarse que el 10 de marzo se informa la cuarentena y desde el 11 estábamos con la mayoría de los negocios cerrados, ¿verdad? Aproximadamente de los 3.500.000 que es nuestra PEA, 3.200.000 no tenían habilitación para trabajar. Imagínate lo que es eso. Entonces, en ese caso, el 11 de marzo, o sea, son 20 días que este último análisis que lanza la entidad oficial del nacional encargada de medir el empleo, que se llama Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, ¿verdad? Denota un aumento al 7,9, o sea, del 5,7 pasamos al 7,9 en solo 20 días. O sea, imagínate qué duro. Para esos 20 días significan 33.000 personas que aumentó el desempleo. Hoy esos números evidentemente también se multiplicaron geométricamente. Nosotros seguimos, ¿verdad? Y miramos también las cifras oficiales que presentó el Ministerio del Trabajo, pero la particularidad es que el Ministerio del Trabajo solamente miró el árbol formal, ¿verdad? O sea, miró un árbol cuando nosotros lo que corresponde es mirar todo el bosque. Y para que vos sepas, nosotros tenemos un tercio del empleo formal en el Paraguay, pero 2 tercios es informal, ¿verdad? Ese señor que vende medias cuando vos te vas por la calle, ese señor que a lo mejor está vendiendo pollos, a lo mejor no tiene factura, esa persona que tiene una mercería y vos entras, compras algo y no tiene factura, esa persona que salís de la institución educativa o de buscarle a tus niños en el colegio y está vendiendo o alcohol, hoy alcohol en gel, ¿verdad? Lastimosamente no hay colegio, pero en ese momento estaba vendiendo algodón de azúcar, pero está vendiendo cosas para los chicos, esa es una ocupación, pero es una ocupación informal. ¿Verdad? Le llamamos empleo digno a todo aquel empleo que respete el salario mínimo, 2.192.839. Le llamamos empleo digno a aquel que tenga IPS, seguridad social, aunque sea tener algo de salud, ¿verdad? Y tener la esperanza de que en algún momento te jubile. Ese es el empleo digno y ese es el empleo que buscamos. Entonces, para que vos sigamos agrandando, digamos, lo que es el empleo en el Paraguay, hablando del bosque, nosotros tenemos 3.500.000 personas aproximadamente en nuestra población económicamente activa. Y de ese 3.500.000, 750.000 aproximadamente están en IPS, 300.000 están en otras cajas, o sea, 1.000.000 y un poquitito son los formales, 2.450.000 son los informales. Entonces nuestro mapa del empleo, cuando vos mirás solo el formal, es solamente un tercio y te estás olvidando de los 2 tercios. Nuestras estimaciones son hoy de 600.000 personas buscando empleo. Aquí me quedo un ratito porque no necesariamente esas 600.000 personas perdieron el empleo. Lo que hay que entender es que cuando la economía va bien, ¿verdad? El negocio, una pollería, el negocio da para que la familia esté bien, pueda comer, pueda tener sus pequeños gastos y también pueda pagarle en la universidad a la hija. Pero cuando la economía va mal, y este año por la situación ya mencionada nos va a ir mal, las proyecciones del Banco Central son de menos 2,5, un crecimiento negativo, ¿verdad? Del FMI, de los organismos internacionales, que siempre es bueno verlos, ellos hablan de un crecimiento negativo de menos 5,1 el FMI y menos 3 el BID. Eso significa que cuando la economía va mal, el pequeño negocio, ¿verdad? La mercería, la venta de pollos, que le hacía trabajar a papá, a mamá, la hija no tenía que trabajar porque ese negocio pagaba las cuentas, pagaba la universidad. Entonces hoy el pequeño negocio está cerrado, está suspendido, tuvo que quebrar. Entonces el que busca empleo es papá, mamá, una persona que tenían de ayudante y la hija, ¿verdad? Que quiere seguir en la universidad, entonces está obligada a buscar el empleo. Esas son 600.000 personas, o sea, diciembre del año pasado teníamos 200.000, en pandemia, digamos, nuestro mejor escenario, porque tenemos que trabajar con proximidades, ¿verdad? Trabajamos con escenarios. Entonces, nuestro mejor escenario es 600.000 personas buscando empleo. Nuestros escenarios, digamos, no tan buenos son 750.000 personas. Entre 750.000 y 600.000 personas están a la búsqueda de empleo. El peor lugar o el lugar más afectado es la frontera.
Se estima, ¿verdad?, de que cerca de 45.000 personas en el sector formal eh, están en suspensión o fueron despedidos. Entonces, mínimamente un 100.000 más del sector informal. Estamos hablando de que en frontera, toda la ciudad de frontera, cerca de 150.000 personas. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque cuando vos buscas empleo, antes de la cuarentena tenías que enviar 10 currículum y hoy tenés que enviar 30 currículum a empresas diferentes para que una te haga caso. Eso es muy importante, no hay nada malo con vos, porque llega un momento a veces que el buscador de empleo dice, no sé qué pasa. Evidentemente yo veo de que este señor Enrique levanta fotos y yo le conozco de repente, por eso nos dice, esta es mi prima, qué suerte que tuvo esa persona, y eso duele porque el empleo no se da por la suerte, ¿verdad? No, no es que tuvo suerte, no, hay unas reglas que es lo que te vamos a ayudar a entender en este corto tiempo que tenemos, que es lo que te va a dar más oportunidades. Esas personas conocieron las reglas y hicieron las reglas y sobre todo insistieron, ¿verdad? No pararon de enviar currículum, no tiraron la toalla. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de perseverancia y de no parar de postularse, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Hoy nosotros recibimos, antes de la cuarentena, ¿verdad? Lo decía bien Wilson cuando me presentaba. Yo estuve 4 años y medio en el gobierno anterior, ¿verdad? Encargándome de todo el empleo del Paraguay. Hicimos un promedio de 45 ferias de empleo por año, ¿verdad? Entonces, vos ya te imaginarás, tenemos más de 300 ferias de empleo sobre nuestras espaldas, ¿verdad? Cuando en promedio, antes que yo asumiera, se hacía 3, yo ese primer día ya hice, o ese primer año ya hicimos 45 y tocamos sectores que nunca habían tenido ayuda, ¿verdad? Entonces, 1 año y medio trabajamos en este gobierno, lo hicimos con toda nuestra fuerza, hasta que evidentemente no se dieron las condiciones. Entendimos nosotros que tal vez no teníamos más que estar, ¿verdad? Porque cuando salimos de vacaciones quisimos ayudar a la gente y ellos dijeron no. Entonces, cuando no te dejan ayudar, es mejor dar un paso al costado. Y bueno, eso hicimos. Hoy estamos desde un partido político, pero ayudando a todos, sin distinción absoluta de nada, ayudando a todos. Durante 6 años lo hicimos y bueno, en este tiempo que ya estamos más de 6 meses, lo estamos haciendo igual, ¿verdad? Por eso la gente no puede señalarnos en las calles, porque a nosotros no nos importa absolutamente nada salvo ayudar. Y nosotros creemos que las personas valen mucho y por ello queremos ayudar. Te contamos lo que es el mapa del empleo. Te dijimos que no depende de vos, no es un tema de que a mí nomás me va mal, no, todos están cayendo, ¿verdad? Acordate que la diferencia entre el que llega y el que no llega no es que el que llegó a tener el empleo no cayó, sino que se levantó inmediatamente y no paró de postularse. Hoy tenés que enviar 30 mails a empresas diferentes para que una te haga caso. Hoy tenés que entender también de que tu competencia se amplió, ¿verdad? O sea, antes nosotros recibíamos, antes de la cuarentena recibíamos 150 currículum, depende de la vacancia, ¿verdad? Pero recibíamos un promedio entre 150 y 200. Hoy depende también de la vacancia, hay vacancias más apetecidas, otras no tan apetecidas, pero tenemos un promedio de 1.000 currículum por día, ¿verdad? O sea, tenemos más o menos ahora cerca de 200 vacancias postuladas, ¿verdad? Principalmente de unos sectores que te voy a contar en breve, pero hoy hay, digamos, mínimamente 3 veces más buscadores en la calle y la situación también urge. Entonces, eso es lo que hay que entender como nuestras variables. Una vez que entendemos nuestro escenario, vamos a entender también, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer. Hoy todas nuestras entrevistas se hacen a través de las redes, a través de los mails. Y aquí vienen para jugar un partido, para entrar en una empresa, lo primero es que vos entiendas cuáles son sus reglas. Y el enviar el currículum por mail tiene también sus reglas. Primero vamos a irnos a dónde buscar el empleo, ¿verdad? ¿Dónde es lo que vamos a buscar el empleo? Y bueno, los que me invitaron son una plataforma muy importante donde buscar empleo, ¿verdad? Son gente de bien, gente universitaria, que vieron y entendieron de que hay necesidad de más ayuda en el sector de empleo y bueno, FCE en todas sus plataformas hoy es una opción importante de búsqueda de empleo. Después tenemos las consultoras de recursos humanos,
¿verdad? Tenemos más de 300 consultoras de recursos humanos muy buenas, ¿verdad? Y empezamos por, no quiero citar alguna porque o si no me van a decir después la consultora, pues trabajamos con todas, no te acordaste de mí, pero son muy buenas locales, muy buenas internacionales. Pones en Google consultora de recursos humanos y te van a salir muchísimas, ¿verdad? Entonces, buscarlas ahí. Lo mismo ocurre con el gobierno, ¿verdad? Golpea todas las puertas, ¿verdad? Algunas se abrirán. Entonces, golpea también las del gobierno, ¿verdad? No te hablo de empleo público porque esa no es mi especialidad. Yo siempre te voy a hablar de empleo privado, ¿verdad? Yo me dedico a eso, a ayudar en empleo privado. Y ahí el que decide es la empresa privada, ¿verdad? Yo soy una especie de puente, ¿verdad? Yo y mi oficina somos una especie de puente donde lo que hacemos es te mostramos a vos, acercamos el currículum a la empresa, ¿verdad? Y reducimos los tiempos en la cual vos podés tener tu empleo y reducimos los tiempos en que la empresa formal, porque eso es muy importante, lo dijimos al comienzo, nosotros solamente trabajamos con empresas formales, por eso es que no podemos retuitear cualquier cosa, ¿verdad? O sea, todos los días, lastimosamente hay que decirlo ahora mucho más, ¿verdad? Recibimos mensajes que me dicen ayúdame a conseguir personas y vemos que no cumplen con todo lo que dice la ley, entonces no podemos retuitear, ¿verdad? Entonces, y también hay muchos casos en los cuales la vacancia está corriendo hace tiempo por redes y nosotros hablamos con todas las empresas y la empresa nos dice, no, Enrique, esa es una vacancia vieja, ya se tomó hace rato. Entonces, por eso es que no llegamos nosotros a postular todo, ¿verdad? No posteamos todo, sino que nos tomamos el tiempo de verificar que sean empresas formales, que no tengan denuncias, que sean empresas que te van a cuidar, porque cuidamos muchísimo de esa parte para que el día de mañana nadie nos diga, me enviaste a un lugar donde se aprovecharon de mí. Eso es muy importante. Y estamos nosotros también, ¿verdad? Nosotros creemos, hoy soy parte yo de una oficina de empleo, ¿verdad? De la ANR, y atendiendo que no tenemos todavía página web, todas las vacancias están postuladas en mi Facebook, en mi Twitter, en LinkedIn principalmente, ¿verdad? Entonces, Enrique López Arce, Facebook, Twitter, LinkedIn, vas a encontrar un montón de publicaciones. En cada publicación dice dónde enviar el currículum. Lo más importante es saber dónde buscar, pero así también tenés que, una vez que encontraste esa vacancia que a vos te gusta, vamos a empezar a darte algunos tips que te van a ayudar. Lo primero de todos, quiero que pienses en esto. Si vos no tenés el perfil, vamos a imaginarnos que una publicación menciona y dice persona recibida de tal carrera o persona con experiencia de 3 meses en tal sector o persona que resida en Mariano Roca Alonso, por poner una ciudad. Y uno puede decir, sí, pero sabes que yo no vivo en Mariano, pero vivo en Lomaputá, cerca de Mariano. O yo, sabes que no me recibí todavía, pero me falta un semestre nomás, por culpa de la pandemia todavía no me recibo. O podés decir también, nunca tuve experiencia en esa área, ¿verdad? Pero aprendo rápido. Entonces, yo no sé si vos conocés la famosa historia esa de Pedrito y el lobo, ¿verdad? Pedrito decía, lobo, 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 ¿verdad? Venían toda la gente para ayudarle a Pedrito y ha sido Pedrito les engañó, no venía el lobo, ¿verdad? Otra vez Pedrito, lobo, 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 venía la gente y no ocurrió, no pasaba nada. Cuando Pedrito de verdad tuvo el perfil de la vacancia, cuando Pedrito era de su ciudad, cuando Pedrito tenía el perfil, no es que casi tenía por el palo, no tenía el perfil, envió a tantas veces que de repente, imagínense, pónganse en el lugar de la psicóloga laboral que recibe 1000 currículum por día, ¿verdad? O sea, y entra en 1000 currículum, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, entrar y ver, no, mira un poco, Pedro no cumple, pero igual envía. Y vos saca otra cosa y vuelve a enviar Pedro. Y saca otra cosa y vuelve a enviar Pedro. Y entonces dice, no, Pedro envía todo, pero nunca tiene el perfil. Entonces lo que hace es, te pone en una bandeja diferente. No, tal vez no ocurra en todas las empresas, pero normalmente ocurre porque yo estoy en contacto con muchas empresas y me dice, Enrique, es increíble cómo la gente no ve el perfil y se postula nomás y nos hace perder mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, primera recomendación, postulate a lo que tiene tu perfil.
Va a haber postulaciones donde te dice, nosotros alentamos a personas que no tengan experiencia, pero sí tengan el potencial. Entonces ahí sí, cuando te piden potencial, sí. Pero, y otras que de repente dicen excluyente y no excluyente. Entonces, primera recomendación importante, postulate a lo que tiene tu perfil, ¿verdad? Y ahí, si nunca trabajaste, si nunca tuviste experiencia, hay muchas vacancias que piden sin experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con locales de comida rápida, industria, supermercados, también call center, de repente no necesitan experiencia. A lo mejor vos no estás escuchando y no terminaste el colegio. También hay trabajo, menor cantidad, pero también hay trabajo para personas sin estudios, ¿verdad? O sea, que no pudieron terminar el colegio. Primera clave, postulate de verdad al que es tu vacancia. Segunda clave muy importante, relee bien la vacancia, la postulación, ¿verdad? Lo que tenés que hacer y fíjate en las claves. De repente te dice la postulación en el asunto del mail, coloca contador junior. Entonces, en el asunto del mail, cuando vos envías tu correo, tenés que poner contador junior. Como toda conversación, un envío de mail es una conversación por escrito. Vos le encontrás a alguien, yo le encuentro a Wilson, lo primero que nosotros nos dijimos fue, hola Wilson, buenas noches, ¿qué tal Enrique? Y así, lo mismo tienen que hacer en el mail. En asunto del mail colocas la vacancia a la que aspirás, porque tal vez la empresa tenga varias vacancias. Entonces, si vos no pones la vacancia, otro mail envió, puso la vacancia, el de recursos humanos va a mirar el que puso la vacancia y te va a dejar a vos al final, y si de repente ya no tiene tiempo, no te va a mirar, pues te olvidaste de poner la vacancia. Entonces es importante en el asunto del mail poner la vacancia. Cuida el nombre de tu correo, ¿verdad? Cuida el nombre de tu correo, eso es importante, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, acabo de responder uno que era de Jamaica, discoteca, karaoke, pum pum, ¿verdad? Entonces es el nombre de su correo. Imagínate lo que él... Y había otro Dragon Ball Paraguay arroba... tenés varios correos, o sea, no hay límite de correo, pero para enviar currículum, pone uno con tus nombres fácil, ¿verdad? No pongas Pedro Jaime, Jaimito Jiménez González, ¿verdad? No, poner Enrique López, ¿verdad? Mi correo es Enrique1, porque hay muchísimos Enrique, punto López, punto Arce, ¿verdad? Entonces, específicamente un correo corto, usa un correo serio, envías, pones en el asunto del mail y das una pequeña descripción. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, adjunto mi currículum y estoy a su disposición. Pondré todo mi esfuerzo si es que ustedes me seleccionan para cumplir a cabalidad la posición, la vacancia laboral. Estoy seguro que cumplo con todo lo que dice la vacancia laboral. Pues no ponga estoy seguro que cumplo y en realidad no cumplís. Atentos, saludos cordiales, saludos Wilson, ¿verdad? Entonces, esa es la manera correcta. Otra cosa importante también que vos tenés que saber, de cada 100 correos que recibimos, 25 se olvidaron de adjuntar el attach, ¿verdad? De poner el adjunto. Se fue el correo y me olvidé de poner mi CV. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que piensa la psicóloga que está del otro lado? Y piensa, este señor no tiene atención a detalles, a lo mejor no usa bien las redes sociales, no sabe usar bien el mail. Entonces, muy importante eso. Otro punto importante, hacer correos únicos. Me tocó recibir, ¿verdad?, rosarios de mail donde ha sido el mismo mail, le envían a toda la empresa en vez de hacer uno nuevo, no se toma el detalle de hacer uno nuevo, sino que hace lo más fácil. O sea, es cómodo la persona. Reenviar y lo único que hace es tener abajo todo el histórico. Entonces, eso, digamos que no te va a hacer perder el empleo, pero te hace perder puntos. Estás conmigo viendo las reglas para conseguir empleo. Y entremos en el correo. Digamos, el correo, no pongas el famoso bajada de mi nube para ver mi currículum, ¿verdad? O sea, eso no lo ponga. Se envía como adjunto. Pues no sabes si tiene buen internet, mala internet.
de repente tiene mal internet y tiene que estar un minuto haciendo que baje de la nube tu correo. No, ponelo como adjunto y usa Word o PDF, esas dos extensiones. Vos tenés que facilitarle a la persona para que vea tu currículum, no ponerle traba @.zip, @.arc. Entonces tenés que buscar un programa para bajar. Y las personas no tienen tiempo, o sea, tienen 1.300, 2.000 currículum que mirar por día. Entonces el que le es complicado muchas veces lo deja de lado. Eso es muy importante, digamos que este es el ABC. Entremos ahora en el currículum. El currículum es un documento resumido que no tiene que tener más de 3 hojas. Digamos que lo estándar sería de 1 a 2 hojas y hasta una tercera. En inglés tenemos algo que se llama a 30 seconds commercial. Lastimosamente no, somos esclavos del tiempo, entonces voy a ir lastimosamente ya acelerando un poquitito más para hablarte de sectores. Te pido que me tengas un poco de paciencia en esta última parte, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más rápido. A 30 seconds commercials, 30 segundos de comercial. ¿Qué significa eso? Desde el presidente, esto me lo dijeron en Estados Unidos, ¿verdad? Donde tuve la bendición a través de una beca, ¿verdad? En Washington de irme a estudiar. Desde el presidente hasta el último trabajador del campo tiene 30 segundos para vos. En la primera parte ya vos tenés que impactarle. Entonces, tu currículum no puede tener en la primera hoja solamente tus datos personales. La primera parte de tus datos personales son nombre y apellido, dirección, disponibilidad de tiempo de días y horas, ¿verdad? Digamos, número de contacto, mail de contacto, no número de cédula, y te lo voy a decir claramente porque vos no sabés a quién va tu correo. Entonces, número de cédula recién o fotocopia de cédula recién le das cuando conoces quién te entrevista, cuando conoces que es una empresa formal, y tu fotocopia nunca sin poner solo para recursos humanos. Porque no sabés pues en mano de quién va a caer esa tu fotocopia de cédula. Entonces, hacelo eso. Eso nada más de datos personales e inmediatamente vos tenés que hacer un currículum por cada vacancia. Si vos tirás como loco nomás, ¿verdad? Voy a tirar, voy a empapelar la ciudad con mi currículum. En realidad no conseguís, vos tenés que ser un estratega. Estamos hablando, nos invitaron gente de universidad. Escucharle a los que saben, escucharle a gente que tiene que ayudarte a preparar. Es mejor hacerlo bien una vez a hacerlo mal, no más siempre, más difícil. Y ahí a lo mejor tal vez tenés suerte, ¿verdad? Pero cuando vos sos profesional no podés depender de la suerte, sino que tenés que hacerlo bien. Entonces, un currículum por vacancia. Y ahí lo que vos haces es en la primera parte, siempre en la primera parte, tu experiencia pones arriba. Fíjate que no digo estudio, tu experiencia. Toda persona de recursos humanos te va a decir que los estudios versus la experiencia, el 90% de las empresas prefiere la experiencia. Ya te probaron, pues. Y a vos que no tenés tal vez experiencia, poner lo que tu potencial. Entonces, experiencia laboral en el sector. Entonces, la persona de recursos humanos ve de buena primera tu currículum y dice, mira, yo estoy buscando cajero y él ya fue 2 años de cajero. Y pones tus 3 últimas experiencias o las experiencias que van con la vacancia. Nada de poner 17 experiencias desde tu pasantía hasta, digamos, los trabajos donde estuviste un mes. Cuidado con eso. Si vos saliste y tenés mucho empleo, significa que no sos constante. Entonces, por eso es muy importante poner los 3 últimos nomás. Y en la segunda hoja sí pones digamos, tus estudios, donde ya no pones tu jardín de infante, no pones tu escuela, no pones tu colegio, sino pones tu bachiller, sí, y después tu último estudio, ¿verdad? Si sos licenciado, ¿qué licenciado en qué? Ingeniero, agrónomo, arquitecto, máster, si tenés algún un posgrado lo pones, ¿verdad? Pero reducís a eso. Y después, muy importante, ¿verdad? Ya poner tus referencias laborales y personales que le contactaste a esa persona, no que hace 1 año y medio que no habla y sigue en tu currículum, se le llama porque nadie te va a dar la entrevista. El único objetivo de este currículum es generar la entrevista. Nadie te va a dar la entrevista si es que no contactan con alguien de tu referencia. Entonces, cada cierto tiempo levantás el tubo y le decís, acordate que estoy en una búsqueda activa de empleo. Nos vamos a los sectores. Lastimosamente hoy tenemos 10 sectores que no van a tener mucho empleo en pandemia. Uno de ellos es comercio internacional, logística internacional. Hay que recordar que estos sectores ya fueron afectados desde enero
¿Por qué? Porque un alto porcentaje del comercio internacional y la logística viene de Asia. Y Asia, evidentemente porque todo esto empezó en China, ya cerró todas sus grandes fábricas. Entonces desde enero ya están golpeados y hoy con nuestra frontera cerrada y todavía con muchas industrias grandes, si estás en comercio internacional, en logística internacional, va a haber muy poco empleo y casi nada en pandemia. Entonces, buscar nomás ya algo de logística local, buscar el sector comercial local. Hotelería y turismo y agencias de turismo, lo mismo, fronteras cerradas, todavía el virus fuerte, entonces empecé a buscar en el sector comercial. Medios de prensa, hay más de 300 personas que fueron echadas de los medios de prensa, entonces tenés que buscar, hay un nicho de mercado en todo lo que es redes sociales, páginas YouTube, hay muchas oportunidades ahí en ese sector. Luego tenés todo lo que tiene que ver con eventos, ¿verdad? Animadores de fiesta, sonidista, artista, no va a haber aglomeración de personas o no debería. Pero entonces no van a haber los grandes conciertos. Todo lo que tiene que ver con el sector privado de educación, ¿verdad? Transporte escolar, al final es chofer, no busque como transporte, no ponga chofer de transporte, busca poner chofer de camioncito o algo así, que es lo que hay. ¿Verdad? Y lo mismo, todo lo que tiene que ver con, digamos, el que atendía la cantina, el guardia, la que hacía la limpieza, no ponga, busco instituciones educativas privadas, porque no hay. Entonces busca otros sectores. ¿Cuáles son los sectores que sí efectivamente, digamos, que tienen nuevas oportunidades? Bueno, y los sectores que no pararon son el sector supermercado, el sector farmacia, el sector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las industrias de limpieza, industrias de alimentos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sector telefonía móvil, en la parte de computación, todos buscamos tener una notebook o reparar nuestra notebook o comprar una notebook de segunda mano. Y termino con esto, ¿verdad? Dice que en algún momento de la historia del mundo hubo un señor que le pusieron demasiado trabas, ¿verdad? Ese señor tenía un sueño, dice, ¿verdad? Ese señor dijo, en algún momento yo sueño en que haya un auto en la casa de cada una de las personas, de los ciudadanos normales. Y en ese momento era un handicraft, ¿verdad? En los autos porque era completamente hecho a mano. Entonces, los que tenían auto eran las personas multimillonarios. Y los periódicos se burlaron de él. Dijo, este señor Henry Ford es un tarado, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que todos los ciudadanos van a tener tanta plata como para comprar autos? Entonces, imagínate un periódico que diga Enrique López tarado, Wilson tarado, ¿verdad? Entonces te golpea muchísimo. Pues sin embargo, este señor siguió insistiendo, siguió trabajando, ¿verdad? Y fíjense que años después él consiguió que haya un auto en la casa de cada estadounidense, porque era de ese país, y llegó a tener aproximadamente 300.000 trabajadores en su fábrica y había cambiado la historia, ¿verdad? Después de que tanto le bajaron la caña, él demostró que él tenía razón. Y sé que era el último día de este señor que se llama Henry Ford, ¿verdad? Que se llamaba Henry Ford, y fue su último día y dijo, yo quiero dar un consejo, ¿verdad? Yo quiero dar un consejo a la gente que quiero, a mis trabajadores. Y les reunió a todos en una plaza de los Estados Unidos, una gran plaza. Y sus 200.000 trabajadores le invitaron otra vez a su familia porque querían escuchar, ¿verdad? El, el, el consejo del último día de trabajo de Henry Ford. Y entonces corrió la voz y había muchísima gente. Ellos esperaban que hubiera, qué sé yo, 100.000 personas y había cerca de 500.000 personas. Dice que ese último día del trabajo de Henry Ford, este señor que cambió la historia, que no le importó lo que dijeron las personas, sino que él tenía claro, ¿verdad?, cuál es su objetivo. Se subió a un mini palco, ¿verdad?, agarró su micrófono y le dijo a toda la gente que estaba ahí unas pocas palabras. Tal vez porque era hombre de pocas palabras o tal vez porque no había nada más que decir. Este señor agarró su micrófono, le miró a la gente y le dijo, si quieres tener éxito, nunca te rindas. Si quieres tener éxito, nunca te rindas. Yo te quiero despedir así, de esta manera. Yo sé lo que vales. No te conozco, pero sé que sos una persona, un hombre y una mujer de familia.
Yo sé que estás pasando por un mal momento. Cuando buscamos empleo y no lo encontramos, es como una puñalada que te clavan. Cuando tenés salud y tenés necesidades, a lo mejor estás sin poder pagar el alquiler, a lo mejor necesitas para tus hijos, tus hijas, para tu papá, tu mamá. Probablemente estás cerca de entrar en Inforcon. Y te quiero repetir lo de Henry Ford, ¿verdad? Si querés tener éxito, nunca, nunca te rindas. Muchísimas gracias. Gracias, Wilson. Gracias a todo el equipo de FCE y atento a las preguntas. Genial, muchísimas gracias de vuelta a vos, Enrique, por estar presente, por darnos las palabras, por terminar con esa frase de que hay que, si uno busca el éxito, obviamente tiene que tener persistencia y nunca rendirse, ¿verdad? Yo creo que muchas consultas quedaron bien claras, pero hay consultas puntuales que creo que es importante, que preocupa a la ciudadanía y mucho más a la ciudadanía que se encuentra en la zona de la frontera. Porque como sabemos, hay muchos sectores que en este momento tuvieron que dejar de producir, tuvieron que dejar de trabajar porque sus sectores todavía no están habilitados en las fases o simplemente ya no lo pueden hacer por la aglomeración de personas. Pero ¿cómo podríamos apuntar, qué podríamos sugerir a las personas que se encuentran en la zona de las fronteras, como Ciudad del Este, Pedro Juan, que ya no pueden realizar esos negocios a través del comercio fronterizo? ¿Cómo podrían ellos encontrar otra solución a generar ingresos? Bueno, la pregunta es muy buena. Antes que nada, vi que entró Gladys Paiva. Gladys, un saludo cordial. Perdón por robarte un poco de tiempo. Ahora miro el reloj y veo que me comí 5 minutos, inclusive un poco más de tu tiempo, Gladys. Un respeto por tu trabajo. Muchas gracias porque fuiste la que me llevó varias veces a la Nacional y muy agradecido. La pregunta, Wilson, es verdaderamente muy importante. Hoy cambió el core business, ¿verdad? El core business, nuestro centro de negocio de muchas empresas han cambiado, ha rotado ese core business. Entonces es muy importante entender, sobre todo en zona fronteriza, de que hoy el lugar donde hay que golpear no es esa parte, el microcentro. Si hablamos de Ciudad del Este, Adrián Jara, ¿verdad? En esa parte donde antes desde las 4 de la mañana, de las 3 de la mañana era lo que funcionaba, ¿verdad? Imagínate, hoy en esa parte no hay nada, ¿verdad? Me tocó irme hace 3, 4 semanas digamos, a Ciudad del Este y visto no hay nada, ¿verdad? O sea, todo cerrado. Lo mismo en la zona de Encarnación, que también estuve, ¿verdad? Todo el circuito que ellos le llaman, que está pensado en la gente de Argentina, tampoco no hay nada. Hoy el movimiento, y me tocó hablar con varios empresarios, hoy el movimiento está, digamos, en la periferia de Ciudad del Este, en la periferia de Encarnación, en las ciudades aledañas. Entonces, hay que modificar, hay que verificar, hay que hacer estudios de mercado, ver qué es lo que tenemos que puede atraer al paraguayo, porque antes estaba todo pensado en el brasilero, ¿verdad? Entonces hay que hacer esas modificaciones. Al final el éxito no viene, ¿verdad?, por un tanteo, sino vienen por estudios acabados. Y si es que vos no estás preparado para ello, busca un buen profesional. La Universidad Nacional es una buena cuna de profesionales. Hay buenas universidades privadas también. Entonces, lo que te pedimos es que se analice, no hay respuesta, esto automática, esto no es matemática, no es 1 más 1, 2, depende del rubro en el que estés, depende del sector en el que estés, pero sí te quiero decir que se ha demostrado de que los grandes desafíos, los grandes cambios y también los grandes éxitos vinieron de grandes pruebas. Entonces veamos qué podemos sacar de esto y veamos, ¿verdad? O sea, yo estoy muy convencido de que este túnel negro que se llama cuarentena, que se llama pandemia, va a terminar y bueno, de a poco vamos a ir saliendo de esto y evidentemente va a ser para mejor.